Ser podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pero Estupiñán, Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todos. Javier es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, pero Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Cómo va la semana? Tú has tenido un montón de cosas. Sí, esta semana ha sido semana de conferencias y la que viene también. O sea, estuve... Además, conferencias con públicos muy diversos. En la cárcel me han contado. Sí, la última, la de ayer, justamente, en Navalcarnero. Y de hecho creo dejaron que... salir. Sí, no, oye, gente muy maja. Y de hecho creo que algunos de los que estuvieron ayer en la charla nos estarán escuchando. Pensaba que ibas a decir ahora. que acabaron en la cárcel. No. Oye, pero me sorprendió, Mira, la primera fue públicos muy diferentes. La primera fue a mujeres en el ámbito de tecnología. La segunda, el viernes, con el Día Europeo, a 700 estudiantes, una cosa que montaron en Barcelona, que quedó muy bien y era impresionante estar con 700 estudiantes, les explicas cosas de ciencia y reaccionan de manera muy positiva, te hace de alguna forma sentirte optimista. Pero ayer iba un público, era una conferencia con un grupo de solidarios que lo hacen cada sábado, me invitaron a ir, dije, obviamente vas, y gratis, faltaría más. Pero no sabía que me encontraría, me dijeron, unas 30 personas muy participativas. Yeah. Ya verás que no te dejarán hablar. Entonces yo lo que preparé fue pues diferentes noticias o temáticas científicas para ir hablando sobre cosas así muy punteras y estaban muy bien informados. Y hay un momento de la conferencia, porque era como muy cercano, era un aula similar a una aula de clase, ¿no? Que paré y les dije, oye, vosotros estáis muy bien informados, ¿cómo os informáis? Y dice, bueno, escuchamos la radio, leemos la prensa, la televisión, y entonces venís gente como vosotros a darnos clases, formación. No tienen internet. No están intoxicados por las redes sociales. Claro, en biblioteca. Me dio la sensación de que no estaban tan sujetos a desinformación, a bulos, porque cuando hablábamos de cambio, de crisis climática, hablábamos de negacionismo con el ámbito espacial, no tenían nada de conspiración, no eran conspiranoicos. O sea, tenían un criterio muy, muy válido. Y les sonaban cosas, hablamos un poco de inteligencia artificial también, y les sonaban, quizás no a todos, pero participaron, yo creo que la mitad participaron seguro. Y estaban, me sorprendió, además súper majos. Hombre, es muy, muy interesante esto que cuentas de que gente encerrada esté mejor informada. Tienen tiempo, eso es verdad, tienen tiempo. ¿Qué estáis sugiriendo? ¿Que metamos a todos los adolescentes en la cárcel? Yo creo, de hecho, en la conferencia a estudiantes, una de las cosas que salió, no solo por mí, sino por otros que participaban, porque era toda la mañana, era el gran riesgo que tienen los adolescentes, que todavía no tienen conocimiento sólido sobre las cosas cuando reciben información por redes sociales que no saben distinguir cuál es cierta y cuál es no. Entonces, a ver, en teoría la ventaja de las redes sociales es que abre a que todo el mundo pueda explicar su versión y discutir, pero bueno, esto lo que vemos con los años es que se ha distorsionado. Entonces, sin los presos, sin esa información, parecían mejor informados. ¿Cómo impone entrar en la cárcel, verdad? Yo las veces que he ido a hacer reportajes, que ya he estado en varias, no hay manera de hacerlo con normalidad. A mí me agobia muchísimo ver. Claro, pero yo me fijé, por ejemplo, estábamos esperando fuera y salieron pues algunas visitas, que es como un bloque de gente que estaba visitando.
Gente claro, que tarda igual 2 horas y media en llegar hasta esa cárcel, o 3 horas, ¿no? Claro, y ves algunas parejas, algunos que eran hijos claramente, y te imaginas, ¿no? La sensación de ir a ver a tu padre y salir. Imagino que se acostumbran, porque además ellos... Claro, no todos son iguales. O sea, allí había varios módulos, como diferentes tipos de presos, y posiblemente los que estuvieron en esta actividad, pues ya era gente pues que bueno, de unas características, no eran peligrosos, o sea, estaban... Aunque tenían penas largas algunos, ¿eh? No me explicaron ni yo pregunté qué habían hecho, pero algunos tenían penas largas que imaginas que algo gordo sí que habrían hecho, ¿no? No llegaste a preguntar a ninguno, claro, te da... No, alguno me contó, no lo voy a decir ahora, pero lo contó por su cuenta. Sí. Yo de alguna forma me avisaron porque hubo un ponente, un previo, que sí que les preguntó algo, que era así como coach, y les fue preguntando uno a uno, entonces ¿Tú por qué estás aquí? Y tal, como para... Y se ve que se molestaron un poco porque no sé, habrá gente que no le importará explicarlo y otros que sí. De hecho, fue gracioso también porque había un momento que hablamos de la crisis climática, yo puse imágenes del delta del Ebre, de cómo podría ser dentro de un tiempo, y uno dice, oye, pues yo paso tiempo en San Carlos de la Rápida, que es donde yo paso el verano, y el año que viene voy a salir, entonces nos vemos en la Rápida en verano. Qué entonces, bueno. O sea, que tú pones el delta del Ebre igual que Al Gore ponía Florida, ese es su... Hay un escenario donde se habla de... Lo que siempre decimos del cambio climático es que no vamos a frenarlo a tiempo, y hay territorios que son muy, muy vulnerables. El Delta del Ebre es un territorio muy vulnerable, donde si eres un poco realista sabes que allí el arroz que se cultiva ahora, dentro de un tiempo no se va a cultivar. Entonces dices, ¿cómo te adaptas a eso? Entonces hay soluciones de poner como una especie de barreras para que no se pierda la propia tierra que forma el delta, y luego en Valencia, por ejemplo, están investigando con arroz modificado genéticamente que resiste más salinidad y necesita menos agua. Entonces es investigar para mitigar los efectos del cambio climático. Yo, como soy de allí, pues pongo este ejemplo, pero hay muchísimos, claro. Bueno, Javier, en esta semana, en noticias vinculadas a Robert Kennedy, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el NIH, que trabajaste allí un tiempo, ¿no? Pero, sí, que son el mayor centro público de investigación biomédica, ha anunciado que va a retirar $500 millones de financiación de proyectos en el extranjero, incluida España. Son, lógicamente, investigaciones sobre cáncer, sobre VIH, sobre cambio climático, en fin. Una más. Sí, es una consecuencia de la política general, ¿no? Que es darle un hachazo a los NIH, y que esto sí depende de Robert Kennedy, pero también a otras agencias que no dependen de él, como la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, seguramente la agencia de investigación climática más influyente del mundo. Le van a pegar un hachazo del 50% más o menos. Y los CDC, Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que sí dependen de Robert Kennedy, van a recibir un hachazo similar. En fin, no creo que sea el propio Kennedy el que está haciendo las cuentas. Aquí hay algún listo con una calculadora haciendo el ganso. Y además de una manera completamente arbitraria, absurda, dirigida por unos condicionantes ideológicos, como que no aparezca la palabra cambio climático, eficiencia energética o LGTBI. Exacto. Entonces, esto es una catástrofe. Estos recortes los tiene que aprobar el Congreso. Los republicanos tienen mayoría en el Congreso, pero queda la esperanza de que quede unos cuantos senadores republicanos que no hayan perdido la cabeza por completo con este presidente. Bueno, buena suerte con esto. Sí, no, yo justo el viernes hablé con una amiga de la época de Washington que está en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y le pregunté, a ver, ¿lo que recibimos es tal cual? O me dice, es peor. O sea, están muy desesperados por todos estos recortes en diferentes agencias, y luego, no ella, pero otra persona me dijo algo curioso. Dice, los científicos antes, para cuando pedían proyectos, utilizaban, aunque no fuera el tema exacto, ponían allí cambio climático, ponían diversidad de género como algo positivo para que se lo aprobaran. Y ahora están haciendo lo contrario. Si quieren investigar algo relacionado con crisis climática o eficiencia energética, lo esconden, catalizadores de no sé qué, para que no se note, para que en el proyecto no se lo cancelen. No, ha cambiado todo mucho. Yo ayer contaba, estuve con una persona que trabajó con Biden en la Casa Blanca durante 3 años, y me contó que además en Washington, hombre, la gente que ha sido
despedida que formaba parte del gobierno anterior ya sabía que estaba de paso en Washington y que se tendría que marchar cuando llegaran los siguientes, pero que ahora es una ciudad que está plagada de decenas de miles de funcionarios despedidos que ya tienen una vida en esa ciudad y que iban a seguir allí, ¿no? Y que tienen hipotecas que pagar, colegios que pagar, en fin, sí. un desastre absoluto. Por cierto, algo que conocemos, yo creo que también se ve cuando compras un producto americano, esto de la etiqueta Energy Star, sí. ¿no? En sí. Europa. Claro, que esto también, esto lo implantó... Es una Bush padre. Claro. Bush padre. Hace 33 años, que es una etiqueta que básicamente eficiencia energética, te dice que el aparato que compras tiene eficiencia. Sí. Pues, y además es un logotipo que se ha hecho ya muy común, ¿sabes? Sí. Es como si también pero también certifican edificios. Esto para un constructor como Donald Trump, que le debían estar tocando las narices. Nada mejor que me quiten estas restricciones. Bueno, pues lo ha quitado él. Contamino todo lo que me dé la gana y así gano mucho más dinero. Sí. Lo que me decía esta persona es lo poco que se tarda en destruir y lo difícil que va a ser reconstruir. O sea, que incluso aunque llegara ahora un gobierno demócrata dentro de 4 años... Esto nos lo dijo Diego Golombek en Argentina con Milei, todo frustrado, el científico que llevaban muchísimo tiempo abogando porque la ciencia argentina creciera por la tradición que tiene, y dices, oye, de repente llega uno y dice, esto no sirve para nada, que lo haga el sector privado, y qué rápido se destruyen cosas. ¿eh? Construirlas es muy largo y difícil, y destruirlas lleva un imbécil con un botón en la mano. Sí, o un bolígrafo. Un rotulador. Oye, se estrelló ayer, un rotulador, porque por cierto ayer Peridis dijo una cosa muy interesante. Claro, Peridis se está fijando siempre en todo lo que tiene que ver. Rotulador. Que había que fijarse en cómo firma, o sea, su manera de firmar ya es despótica. O sea, hay unos ángulos, unas subidas, unas bajadas. Todo picudo, es como... Que se estrelló ayer, creo, la sonda soviética del 72 en el Índico, o sea, ya tiene unos cuantos años esta sonda, al oeste de Yakarta. Estaba Nixon, ¿no? Todavía esto valdría para un... Sí, claro. Es verdad. Bueno, 72, estaba Nixon odiando esa sonda y diciendo, enviad una mía, ¿no? ¿Qué se hace con esto? ¿Un museo a lo mejor? No, pero solo sacarlo de ahí. Está en el Océano Índico, en una zona profunda, solo sacarlo de ahí es una pasta. ¿Y para qué? Además, nadie sabe si la sonda cuán de intacta está la sonda. Claro, por ejemplo, los observatorios europeos, en Alemania en concreto, esto estaba dando una vuelta a la Tierra cada hora y media, la vieron pasar sobre Alemania a las 8, pero a las 9:30 que la estaban esperando ya nos llegó. Entonces suponían que se había desintegrado, pero los rusos dicen que ha caído en el... No hay una foto de la sonda cayendo. Claro. No sabemos hasta qué punto está intacta, y realmente la sonda esa no tiene tampoco vale mucho. Normalmente este tipo de sondas se desintegran cuando entran en la atmósfera. Lo que pasa es que esta estaba preparada para ir a Venus. No salió de la órbita terrestre, pero al estar preparada para ir a un planeta con tanto cambio climático, con tanta temperatura, pues tenía unos escudos que hacían que no se desintegrara. Entonces, esta semana sí que hubo seguimiento, porque al final era una sonda de 1 metro, 500 kilos, que hubiera caído a 250 kilómetros por hora y que sería muy raro que cayera en una zona habitada, pero podría ser. Podría ocurrir. Entonces hubo un seguimiento hasta que, bueno, al final ayer cayó o se desintegró antes de caer, es lo que no... Tampoco es tan rarísimo. La superficie de la Tierra son 70% agua, si no recuerdo mal. Pues el 30% restante es tierra, o sea que tampoco es una probabilidad tan pequeñísima. Yeah. Sí. Que, oye, nos voy a preguntar por el Papa, pero sí, claro, igual que hemos comentado alguna vez, como ChatGPT, cuando tiene la información, él piensa como pensarías tú, digamos, si sabe lo suficiente de ti, ¿no? Puede llegar un momento en el que si a ChatGPT le metemos todas las biografías, declaraciones y entrevistas de todos los cardenales durante toda su vida, que en el próximo concilio ChatGPT sea capaz de saber lo que va a pasar en la votación, porque va a saber cómo va a votar cada uno.
Que sepa más que yo, segurísimo, o que la mayoría, que sepa más que la mayoría de personas. Acierta bastante en procesos electorales. Por eso. Donde están manejando los datos de millones de personas. Lo que pasa es que el cónclave son 130 cardenales, ¿no? Entonces hay muy poca información de estos. Estos sistemas necesitan unas cantidades masivas de datos. Pero igual los algoritmos, leyendo los textos que han escrito estos cardenales o lo que han declarado, pueden detectar sus sesgos a la hora de votar. Bueno, si el error no ha sido de ChatGPT, sino de los científicos que lo han usado, porque han usado 4 criterios como lo que piensan los cardenales sobre las bodas gay o sobre la inmigración, y han usado 4 criterios de estos, y al final estos criterios no han sido determinantes, porque el actual Papa no es ningún revolucionario en ese sentido. Lo más determinante han sido criterios geográficos, realmente. Y entonces, como los programadores no han incluido los criterios correctos en su predicción, pues ha fallado. Yeah. Igual que han fallado las casas de apuestas y los observadores del Vaticano, los vaticanistas, ¿no? Ha fallado todo el mundo. Yeah. Que por cierto, bueno, esto es ciencia y tecnología. Dato curioso, no sé si es irrelevante, pero en su primera misa el Papa llevaba un Apple Watch. ¿Ah, sí? Debe ser, yo supongo, el primer papa que lleva una... Segurísimo. Es interesante. Bueno, o sea, recibirán, hay mensajes de Dios, supongo, del Espíritu Santo. No, bueno, igual es una muestra de modernidad, igual lo he hecho adrede, no lo sé. No me había fijado. Está ahí levantando las manos, dando la bendición, bueno, las cosas que hacen las cosas que hacen los papas, habitualmente. Sí, se ve ahí el yo la verdad no lo he estado siguiendo mucho. ¿No? Oye, no sé si alguna vez os habéis parado también a escuchar qué suena en las salas de los museos de ciencias naturales. Recuerdo, Pere, cuando estuvimos, además los dos juntos en el de Washington, que básicamente lo que suenan son niños correteando, un montón de ruido, ¿no? Sí. Normalmente o suena eso, o de fondo se oye así como una banda sonora, un hilo musical. No sé si ahora ya se dice todavía hilo musical. Hilo musical, ¿no? Yo creo que eso no saben, los jóvenes no saben lo que es eso. No te creas que yo lo tengo tampoco claro, el hilo musical lo que era, ¿no? Era un aparatito con 5 teclas, y entonces una era música de ascensor, la otra pop. ¿Pero cómo llegaba? ¿Por radio? ¿Era una radio entonces? Sí, por cable yo creo que llegaba. Ah, por eso se llamaba hilo musical. Yo creo que sí. Es que mi padre llevaba como el teléfono, entonces. Mi padre era de ese gremio, trabajaba en Marconi. No me digas. En Marconi, el actual polígono Marconi de infausta fama, claro, en Madrid, era la fábrica de Marconi, que hacían televisores, radios, los hilos musicales. Yo lo único que recuerdo, y supongo que me lo dirían mis padres, es que el hilo musical nunca se cortaba. Pues, aunque hubiera un corte de luz, ¿te refieres? Bueno, que era un poco como el teléfono, ¿no? Que llegaba como por su lado. Es que sí era cable, sí, no era... No sé, bueno... Era cable, sí. Una muestra más de... Creo que llegaría por la línea telefónica, seguramente, pero tendría que estudiarlo, ¿no? Lo he mirado. Sí, que nos hemos desviado. Sí. Queríamos hablar de la ecoacústica, que es una ciencia relativamente nueva, a medio camino entre la biología y la ecología, que estudia los ecosistemas, no con la vista, sino a través del oído, con lo que escuchamos. Eloisa Mateu es una pionera en este campo, es bióloga, lleva décadas cazando sonidos en la naturaleza, nos escucha desde Radio Barcelona. ¿Qué tal, Eloisa? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buen día. No sé si lo he definido bien. Sí, o sea, bastante bien. Sí. Tú ves con los ojos, no, tú ves con los oídos, no, me estoy liando. tú casi cierras los ojos para ver, ¿no? Sí, de alguna manera. De cierta manera, sí. ¿Y qué puedes llegar a saber por lo que escuchas? ¿Todo? Bueno, todo todavía no, pero puedes saber las especies que están ahí presentes, puedes saber un poco, si tienes ya mucha práctica, pues si estamos de mañana, si estamos de tarde, si es la noche, por ejemplo, y también te da una indicación pues sobre el tipo de paisaje, si estás en un río, si estás en alta montaña, y ahora, recientemente, gracias a la ecoacústica, y puedes empezar a conocer el estado de salud de cada ecosistema que estás escuchando. ¿Haces un diagnóstico de cómo está ese ecosistema? En cierto modo, sí. ¿Por cosas que faltan o por cosas que sobran? Todo, cosas que pueden faltar, especies, por ejemplo, que faltan, y también aparición, por ejemplo, de especies que uno no espera y que
han llegado, digamos, de alguna manera a través del hombre normalmente, y también pues otros elementos no naturales como pueden ser los ruidos, la presencia de actividad humana, por ejemplo. Mira, vamos a escuchar un sonido que tenemos aquí, a ver. ¿Qué estás viendo, Eloísa? En estos momentos, bueno, estoy en un bosque en la península ibérica, y estoy escuchando, pues, por ejemplo, una curruca capirotada. Ahora, lo siento, pues que no oigo apenas. Ahora, un mirlo, por ejemplo, exacto, se escucha. Sí, esto. No sé si seguimos hablando con esta música de fondo, digamos. Igual te despistas, ¿no? Porque tú estás... Pero es muy relajante, sí. Se pone a hablar con los pájaros en vez de con nosotros. Tú has hecho viajes, Eloísa, por todo el mundo, has pasado noches al raso. Sí. ¿Vas a la caza, haces como búsqueda de pájaros, búsqueda de sonidos, o tú te pones y lo que llegue? Las dos cosas, depende. A ver, hay especies que... O sea, yo me gusta, sobre todo cuando empecé, yo salía al campo con mis micrófonos y iba un poco a la caza, realmente. Ahora grabo esta especie, ahora la otra. Y después hay algunas especies de animales que realmente requieren algún tipo de o espera o de llegar a un lugar muy concreto que a veces te tiene que acompañar o tienes que solicitar pues un poco de ayuda, porque si no, no te la encuentras normalmente caminando por el monte. Y en otras ocasiones, pues por ejemplo, yo recuerdo estar durmiendo, eso como dices tú, al raso, y la noche y esperar a ver qué puedes oír y entonces intentar grabarlo, esto también, sí. Mira, vamos a escuchar el paisaje sonoro del amanecer. ¿Tú ahí escuchas aves que se están despertando? Sí, eso es al amanecer, y en esta grabación bueno, se escucha un poco de fondo también un río, un sonido de un río, y en estos momentos las aves, o sea, hay un fenómeno en primavera en las zonas templadas que se llama el coro del amanecer, el dawn chorus en inglés, que es como un despertar de todas las aves antes de que salga el sol realmente, desde que empieza a clarear hasta que sale el sol. Y entonces las aves cantan de una manera un poco diferente. No se sabe, todavía no se conoce muy bien el por qué lo hacen de esta manera. Hay muchas teorías. Y luego después ya cuando sale el sol las aves cantan de otra manera, cada una marca más su territorio, busca más su pareja, etcétera, ¿no? Oye, Eloísa, el cambio de hora se puede notar. Sí, ellas van a su hora, nosotros no, con nuestro reloj. No. Con la hora solar, ¿no? Ellos van con la hora solar. Ellos usan la hora solar, sí. ¿Y haces estudios de volver al cabo de un par de años a ver si el paisaje sonoro era diferente? O porque además claro, lo que decías es bonito, porque siempre que vas al campo te dicen los animales te ven, pero tú no les ves a ellos porque se esconden. Pero claro, esta es una manera de saber lo que hay ahí. Exacto, esta es la manera. Por eso la ecoacústica está creciendo de esta manera increíble, ¿no? Porque el estudio de la naturaleza a través del sonido no es nada inclusivo. Tú vas, colocas unas grabadoras y o bien te vas a tu casa y ya volverás al cabo de un tiempo a recogerla, o te escondes y te estás muy quieto, ¿no? Es decir, que tú eres allí como un testigo, o los micrófonos son como unos testigos totalmente objetivos de lo que está ocurriendo. Sí, tú no intervienes, ¿no? Aquí el observador no interfiere con el sistema, ¿no? No, esta es la idea, no interferir en absoluto. Yeah. Sí. Claro, tú empezaste antes hablábamos del hilo musical, con casetes. Sí. Yo lo primero que tuve fue un cassette, un Sony, que todos los que empezamos en aquella época era muy conocido, un Sony. Entonces luego enseguida me pasé a un magnetofón, ¿no?
Y o sea que mis inicios fueron totalmente analógicos, sí. Pero el Sony era un loro de estos que se llevan en el Bronx. No, era muy chiquitín, no. Era un aparato muy chiquitín y además con una calidad increíble, ¿eh? Para lo que hace no tenía ni altavoz, para que fuera todavía más pequeño y más portable. Acabas de hacer... No, es que Javier acaba de hacer un homenaje a los 80 con lo del loro. Te acabo de imaginar con el loro en el hombro y con el radiocassette del coche en la mano, que con el extraíble. Nunca he tenido un radiocassette. Yo lo que no puedo evitar imaginar es llegar a casa a escuchar todo lo que se ha grabado. Claro. Bueno, eso es el problema que tenemos ahora en la era digital ya, que grabamos horas y horas y horas y tenemos teras de sonido y entonces, ahora se están creando, digamos, aplicativos que te ayudan a la escucha, ¿no? A saber qué es lo que has grabado, todo lo que tienes allí grabado. Bien. O sea, por un lado, el sonido actualmente sirve... Es un objeto de estudio en sí, de conocer cómo suenan aquellos paisajes, y por otro lado es también una herramienta, ¿no? La herramienta te permite, es decir, con el sonido ahora lo que hacemos, digamos, es medir la cantidad de frecuencias y las intensidades de sonido que hay en un momento dado, y entonces eso te permite sacar unos valores, unos índices, que es con lo que después tú vas a poder comparar con otros ecosistemas y ver cómo evolucionan. Entonces, ¿tú le puedes decir a un robot, busca, por ejemplo, tienes ahí 48 horas de grabación, búscame al mirlo, o búscame el amanecer? Esto está empezando a funcionar, afortunadamente, está empezando a funcionar, sí. O sea, tú ahora tienes ya algunas aplicaciones que tú le pides que te analice de 3 días, por ejemplo, que tú has estado grabando allí día y noche, y al cabo de un rato, más o menos largo, te saca un listado, un listado con todas las especies que han aparecido o que él detecta con la probabilidad de certeza en cada uno de los segundos, incluso la duración de aquel señal, etcétera, etcétera. Luego tú tienes que ir a escuchar a ver si es verdad o no. Pero te define el ecosistema de alguna manera. Exacto, ¿no? Exacto. Y sobre todo si tienes teras de datos, claro, o sea, grandes cantidades de datos. Sí. Pues es una gran ayuda, ¿no? El oído urbano es una especie de sordera también, ¿no? Porque en la ciudad se pierde todo esto. Sí, claro, la contaminación acústica afecta obviamente a nuestra capacidad de percepción y a la comunicación de las aves que viven allí, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el confinamiento, recordaréis que todo el mundo detectaba montones de pájaros como la cosa más rara del mundo. A mí cada día me llegaban grabaciones. Mira qué pájaro, ¿no? Bueno, ya hasta jabalíes aparecieron por Barcelona, ¿no? Sí, bueno, eso sí, pero claro, estaban tan tranquilos y ellos se metían, ¿no? Pero el caso de los pájaros era muy curioso porque, hubo algunas personas que se dedicaron a grabar a esa hora durante todo el día. Yo también participé un poco en un programa que hubo a nivel mundial, pero lo que se vio es que las aves en las ciudades empezaban a cantar más tarde de lo que hacían normalmente. Ajá. Y entonces, la conclusión a la que llegaron los investigadores es que normalmente la hora en que se despiertan las aves, sobre las 6, pongamos, es la misma a la que se despiertan las ciudades. Y entonces hay una enorme contaminación acústica. Y las aves lo que han de hacer es a madrugar y cantar antes, avanzarse. Ay, pobre. Y eso, por ejemplo, también pasa en los aeropuertos, que a las 6 más o menos es cuando empieza la actividad fuerte. En cambio, cuando hubo el confinamiento, como estábamos todos durmiendo y no había ruido ni nada, pues ellas, pobrecillas, dijeron, pues no hace falta madrugar tanto. Podemos dormir un poco más. Y durmieron un poco más hasta que nos volvimos a salir y todo volvió a... Es como cuando los padres se levantan horas antes de que se levanten los hijos para tener un par de horas tranquilas. Un poco tranquilos, sí. Las pobres. Que, sí. Oye, ¿es verdad que ahora estás grabando insectos? ¿Cómo entrevistas a una mosca? ¿Esto cómo se hace? Pues con mucha más paciencia todavía. Sí, ahora me estoy muy interesada en el sonido de saltamontes y grillos, porque cada especie, como pasa en las aves o en otras, en la naturaleza normalmente, cada uno tiene su manera de comunicarse, ¿no? Su forma de
es estridular, que se dice que es este sonido que se produce por fregamiento, ¿no? De unas partes del cuerpo con otras. Estridular. Estridulación, sí, estridular. Es que, por ejemplo, los grillos pues friegan las dos élitres, bueno, las alas endurecidas, friegan unas partes con otras, siempre una por encima de la derecha, por encima de la izquierda, creo que es, y producen un sonido característico, sí, ¿no? Un ruido de mil demonios. Sí, pero a veces ahora también hemos visto que en muchos casos, o sea, la banda de frecuencias en la que muchas especies de grillos producen su sonido está, podríamos decir, un poco por encima de la nuestra. Es decir, que nosotros los oímos, pero cuando tú analizas ese sonido a través de un espectrograma que te da una imagen de las frecuencias y las intensidades, están por encima de nuestra posibilidad de percepción. Sí. De nuestro espectro sonoro. O sea, sí, exacto. Entonces a veces tú sales al campo por la noche, sobre todo, y dices, uy, apenas salen grillos, ¿no? Hoy casi no oigo nada. Pero si grabas o utilizas, por ejemplo, un detector de ultrasonidos, que es un aparato que utilizan, una grabadora que utiliza la gente que estudia los murciélagos, producen ultrasonidos, ves allí que hay un festival. Sí. Claro, hay un perro que puede escuchar sonidos muy agudos, ¿no? Pues sí, claro. Entonces, en el reino animal, nosotros con nuestro egoísmo y antropocentrismo, ¿no? Nos parece que todo funciona como nosotros lo percibimos, y ahora se está viendo que ni muchísimo menos, ¿no? Sí. Fíjate, micrófonos para insectos, sonidos que no se escuchan, y ya para rizar el rizo, Eloísa, hidrófonos, que supongo que son micrófonos para el agua. Impermeables para el agua, ¿no? Sí. ¿Y ahí grabas animales, plantas? Yo, allí he empezado un poco por curiosidad a poner esos micrófonos bajo el agua en una charca, por ejemplo. Y entonces pues descubres que también hay sonidos ahí, ¿no? El problema a veces es saber qué es lo que produce qué. Entonces precisamente ahora hay un grupo de gente que conoce a una mujer, una investigadora francesa, que está investigando esto precisamente, ¿no? Y entonces hay insectos que producen sonidos, se comunican a través de sonido bajo el agua, como lo hacen fuera. Y además hacen unos sonidos muy parecidos a los terrestres, curiosamente. Bueno, curioso, ¿no? Pero, o sea, estridulan, podríamos decir, ¿no? Hacen a ver, si escucha, espera, a ver si lo escuchamos. A ver si podemos oír. Pues es que, oye, desde luego esto para meditar es fantástico, ya te lo digo. Es como una percusión, ¿no? ¿Qué es? ¿Y esos qué eran? Bueno, yo no lo sé lo que es, la verdad, todavía no lo sé. Y además, que yo le mandé un trocito de grabación a esta investigadora y me dijo que muchos de estos sonidos son producidos por plantas también. O sea, en su respiración, digamos, se producen como burbujas de aire, compresión, que salen hacia la superficie y también producen sonido. Entonces, bueno, es un misterio todavía. Esto sí que está en sus inicios. ¿Y a ti cómo te gustaría que fuera un museo de ciencias naturales? ¿Te gustaría que fuera también un museo auditivo? Oh, sí, claro, me encantaría. Yo cuando veo aquellas vitrinas, por ejemplo, con todos aquellos animales mudos y en los pasillos, que muchas veces la gente habla así flojito, solo se oyen los críos cuando entra a una escuela. Llega un autocar. Sí, pero son muy silenciosos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he estado trabajando unos años, ahora ya acabé el año pasado, en una fonoteca, es decir, una colección de sonidos. Dentro de lo que son las colecciones de un museo, que hay pues las colecciones de unos animales u otros, o de pieles o de cráneos a veces, pues una colección de los sonidos que producen los animales o los paisajes sonoros. Yeah. Y claro, esto es relativamente reciente también, ¿no? Porque claro, antes de los años 50, que es cuando se empezó a grabar realmente en un soporte como una cinta magnética que se puede guardar, recuperar, copiar, etcétera, pues antes no teníamos sonidos.
Y ahora pues sí, ¿no? Claro. Bueno, sé que estás a punto de jubilarte, pero te imagino ya siempre con tu micrófono a cuestas, con tu grabadora y con el material que uses, y seguirás grabando y seguirás aportando. Que te agradezco mucho la conversación. Eloísa Mateu, que es bióloga, experta en ecoacústica, desde Radio Barcelona. Gracias, Eloísa. Gracias a vosotros. Hasta luego. Saludos. Oye, nos ha llamado, creo, eso que dicen, se han colapsado las líneas, se decía antiguamente. Se decía en la época del hilo musical. Un montón de gente diciendo que somos unos burros por no saber lo que es el hilo musical. A ver si alguien nos lo cuenta. Fernando, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días. Hola, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal? Pues tienes 30 segundos para decirnos cómo llegaba el hilo musical. Los aprovecho inmediatamente. Mira, como sabéis, o como recordaréis, más que nada, los que lo recuerden, los que lo recordemos, la fibra, o sea, no llega hasta hace unos años, pocos. Antes se distribuía la comunicación telefónica por cable trenzado, lo que llamaban par de cable trenzado, ¿sí? Y por ahí se mezclaba simultáneamente también la señal del hilo musical, que, como habéis explicado, tenía no 5 sino 6, eran 6 canales los que había, y era un aparatito que se contrataba directamente con algo que se llamaba hilo musical, precisamente, y bueno, pues servía para eso, para empresas particulares y lo demás. Se conducía por medio de la red telefónica, lo mismo que, entonces fallaba lo mismo que podía fallar la. Claro, pero por eso decía yo que me sonaba que no tenía interferencias. Gracias, Fernando. Un abrazo. Sí. Hasta luego. Si es que de verdad, tantas ocasiones perdidas de permanecer callados todos. ¿No? Sí, las desaprovechamos. Yo me quedé callado, que no pero tenía ni idea. Piñaje de San Pedro, hasta luego. Abrazos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.